Padre bendito, recibe usted toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza en en este lugar, agradeciéndole porque nos permite estar reunidos aquí para alimentarnos espiritualmente, porque ciertamente somos un cuerpo, un alma y un espíritu, y el cuerpo lo alimentamos con vianda, y si tenemos un alma viviente, si somos un alma viviente y tenemos espíritu, también tenemos que alimentarnos espiritualmente para estar equilibrados y poder entender algo esta vida, porque a veces ni nos conocemos, pero el que sí nos conoce es nuestro Creador. Por eso es que le reconocemos como nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro Creador, Creador de los cielos, de la tierra y de todo lo que en ella hay. Y como dice su palabra, Dios se manifiesta en su creación. A donde volteemos, todo es creación de Él. Y estamos hechos a imagen y semejanza de Él, porque al final de cuentas hay mucho de lo que vemos que ha sido construido por el hombre, pero a través de la sabiduría de lo alto, de la sabiduría de Dios. Por eso es que le agradecemos que nos permite estar hoy para alimentarnos de esta manera y le pedimos que venga a limpiarnos y a perdonar nuestros pecados, nuestras transgresiones, iniquidades y rebeliones, y que nos ayude a través de su Espíritu Santo para que sea su Espíritu quien nos revele lo que quiera que sepamos el día de hoy. Y todas las cosas las pedimos en nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios. Bueno, hermanos, vamos a comenzar. Recuerden, les voy a compartir pantalla, pero también recuerden tener su Biblia a la mano de alguna forma corroborar, que corroboren lo que les estamos compartiendo en las diapositivas y de alguna forma, si hay algún error y todo eso, se pueda corregir a tiempo, ¿vale? Entonces, vamos a comenzar. Vamos a continuar. De hecho, es parte del tema que se dio la semana pasada. Es como una especie de continuación. Entonces, vamos a ver nuestra Biblia en Joel. Permítanme. Es que ahí. Mm, 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 mm. Listo. Acompáñenme a Joel 2 y vamos a leer el 1 y el 2, ¿vale? Es algo muy interesante, hermanos. No tiene título, yo ese título se lo puse, es en base a lo que el Señor me mostraba mediante esta escritura, pero vamos a leerle, ¿va? Dice Joel 2 del 1 y el 2, dice, tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque el viene el día de Jehová, porque está cercano, día de tinieblas y de oscuridad, el día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él, que no hubo jamás, y después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Hay algo muy interesante que aquí me llama la atención, hermanos, ¿qué es eso? Porque yo le puse como llamado, porque es estar alerta. De hecho, hay algo que me llama mucho la atención en las ciudades amuralladas antiguas. Por lo general había atalayas. ¿Qué eran estas atalayas? Estas atalayas eran torres grandes que se mostraba que estaban en castillos o en cumbres muy altas, de alguna forma para dar aviso cuando alguien estaba, atacaba. De hecho, por lo general, se usaba trompetas o se usaba señales de fuego cuando se estaba atacando. Y en estos dos versículos da la impresión de eso, porque dice, tocad la trompeta de Sión y dar la alarma en mi santo monte. Y justamente habla de que, que es ese llamado a todas las naciones como si alguien estuviera en esa atalaya
hablando de alguna forma para que estén al pendiente de lo que se aproxima o de lo que viene. Y como aquí lo mencionan, es el día de Jehová. Pero también yo sé que es una escritura profética que habla la profecía de cuando nuestro Señor, cuando de alguna forma se desate eh, el Armagedón, se puede decir, en la tierra, pero también traspolarlo a nuestras vidas, a- al diario vivir, o cómo nosotros afrontamos cada situación de nuestras vidas. De hecho, si alguien vio El Señor de los Anillos, les voy a poner como ejemplo lo que son esas atalayas. Esas atalayas, si recuerdan esa película, había dos reinos que estaban separados y para darle aviso uno a otro, tenían esas atalayas y esa lumbre de fuego, esas atalayas donde prendían fuego y ese fuego se iba prendiendo en otra atalaya y así de cierta forma para comunicar a las personas o ir dando aviso para que la otra ciudad o el otro reino viniera al rescate. Esa es la función de las atalayas, llamar a las personas, tenerlas en alerta, porque de alguna forma es- eh, tendrían que estar alerta de lo que se aproximaba. Y de hecho, así es en nuestras vidas. También nosotros tenemos que estar alerta. Muchas veces el Señor nos da esas escrituras. Si tú en la mañana estás alerta con el Señor y lo primero que haces es orar y meditar, o abres al menos tu Biblia, muchas veces el Señor te da una palabra. Esa palabra la vas a tener a lo largo de tu día para de alguna forma que estés prevenido de lo que va a acontecer en tu día. Es lo mismo en esta situación. Por ejemplo, a mí me pasó una vez, yo no había leído mi Biblia en la mañana porque se me había hecho tarde. Al final de cuentas, no leí mi Biblia, salí corriendo, se me pasaron tres camiones, a lo cual dije, ¿sabes qué? Ya no voy a ir a donde tenía que ir. Cuando regresé a mi casa, abrí mi Biblia y allí estaba el mensaje del Señor, que era mejor que no me moviera porque al final de cuentas no iba a encontrar nada. Y dicho y hecho, más o menos yo hubiera llegado allá como a las 9 de la mañana, 9 de la mañana, y a mí me avisaron a las 10 de la mañana que se había suspendido todo. Entonces, ¿qué es lo que hubiera pasado? Me hubiera dado una vuelta en vano. Este es un ejemplo, pues puede ser muy sencillo, hermanos, pero hay gente que a veces le previene de asaltos, de robos, de cosas que pueden acontecer en su camino o en su vida. De alguna forma, el Señor les llama, eh, les avisa lo que va a ocurrir en su vida, ¿no? Muchas veces hay gente que sale de su casa sin estar preparado y termina pues errando, cometiendo esos errores y al final de cuentas pues tomando decisiones que no son buenas para nuestra vida. Eso es algo que me llamaba mucho la atención. De hecho, me llevaba a la escritura de Ezequiel. Acompáñenme a Ezequiel 33, 1 al 6. Ezequiel 33 del 1 al 6. Y dice más o menos así. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trejere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere y viniendo la espada lo oyere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él. Mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si la atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta y el pueblo no se apercibiere y viniendo la espada hiere a él, alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano de la atalaya.
Esto es algo muy, muy interesante, hermanos, porque habla de estar alerta, de darse cuenta y de apercibir. ¿Qué quiere decir esto? Como ya se los he dicho, apercibir es tomar en serio la advertencia, darse cuenta de la situación. Y aquí marca tres ejemplos que me llaman mucho la atención. Que cuando a ti bueno, aquí dice que cuando viniera espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisar al pueblo, y cualquiera que oyere la trompeta y no se apercibiere y viniendo la espada lo oyere, su sangre será sobre su cabeza. Muchas veces en nuestro diario vivir así pasa. Muchas veces decimos, no nos damos cuenta de las situaciones, no estamos preparados para enfrentar las situaciones de nuestro día a día. Y al no estar preparados, luego queremos culpar a otras personas y no nos hacemos responsables de esa situación. De hecho, si tú pones atención a los mandamientos es poner atención, ser obediente y a raíz de la obediencia, tomar tú la decisión que es conveniente para tu vida. El Señor es como un padre. Los mandamientos no son gravosos y no son gravosos porque te están previniendo de evitar que a ti te vaya mal en la vida. Y ahí es donde nosotros tenemos que percatarnos, es donde tenemos que darnos cuenta de esa situación. Muchas veces el Señor nos prohíbe, no nos prohíbe de algunas cosas, nos advierte de qué cosas no hacer. ¿Por qué? Porque al final de cuentas son cosas que van a tener consecuencias a nuestra vida. Y aquí les mencionaba que hay tres ejemplos que a mí me llamaron la atención. El primero, que es que tú, sabiendo todo lo que te puede ocurrir por tomar una mala decisión, por de alguna forma no ponerte a cuentas en el Señor, pues al final de cuentas, si tú cometes ese error, tienes que hacerte responsable de esa situación. Si tú elegiste mal un trabajo, elegiste mal una ruta, elegiste mal una pareja, no sé, cualquiera de estas situaciones, y el Señor ya te lo había tomado como advertencia y tú no abriste tus oídos, no escuchaste esa trompeta, pues al final de cuentas tienes que vivir con esas consecuencias, como lo dice aquí, su sangre será sobre su cabeza. Y el otro ejemplo que dice, el sonido de la trompeta oyó, no, dice, el sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, y la sangre será sobre él, mas el que se apercibiere, o sea, más el que estuviera, este, se hubiera dado cuenta, hubiera escuchado el mensaje, librará su vida. Y muchas veces así pasa. Cuando tú eres rápido para escuchar la voz de Dios, o al menos intentas escuchar la voz de Dios, pues te libras de muchas situaciones, te libras de muchas cosas que al final de cuentas, pues no son buenas para tu vida. Y es una forma en la cual tú puedes librar tu vida. Y la que me llama mucho la atención es la tercera parte o el tercer ejemplo que dice, pero si la tallera viere venir la espada y no tocare la trompeta y el pueblo no se apercibieron y viniendo la espada hiere a él o a alguno, y este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de la mano del atalaya. Esto nos habla a nosotros muchas veces cuando no queremos compartir el Evangelio, muchas veces nos habla de la forma en cómo compartimos el Evangelio. Hay veces que no nos damos cuenta de cómo compartimos el Evangelio. De hecho, yo tuve una plática, no, ya tiene más de 8 días, sí, la semana pasada con una persona, yo estaba tomando, es curioso porque yo estaba tomando café y simplemente salí a, a parte de la calle, la banqueta, donde luego yo me siento a tomar mi café en la noche. Es cuando no puedo dormir, salgo a la calle. Entonces habían unos chicos que llegaron de jugar fútbol. Yo estaba con mi café y es el típico de que
acaban de jugar y se toman una cerveza. Y yo estaba con mi café y ellos estaban a un lado, porque la tienda la tengo exactamente a un lado de su casa, hermanos. Y platicando con él me llamaba la atención porque ellos me decían, tú eres cristiano, ¿verdad? Le hace, sí, le hace, yo tengo un familiar que es cristiano, pero él me dice una cosa, pero actúa de otra forma. Y a veces no nos damos cuenta de cómo compartimos el mensaje. Él comentaba que le había dicho que a donde él asistía, su familiar le decía que estaba prohibido beber alcohol. Cuando a mí me preguntaban eso, le dije, yo, pues, pues algo que me ha mostrado el Señor es que el Señor no está peleado con que tú bebas una copa de alcohol o dos. Lo que está peleado es que tú pierdas el juicio, el dominio propio y participes en borracheras o que a raíz de esa borrachera te metas en situaciones que no son gratas para tu vida. Eso es lo que al Señor le desagrada, pero al final de cuentas es como si yo te dijera, no bebas alcohol, pero yo ando de chismoso o ando en chismes. Digo, entonces no sería congruente. Le digo, para mí el cristianismo es más un estilo de vida que otra situación. Y me llamó mucho la atención porque al final de cuentas, cuando terminé de platicar con él me dijo, no, yo quiero eso. O sea, fue tanta la forma en cómo para mí el Señor me ha hablado y el Señor ha marcado mi vida que para mí el Señor es un estilo, seguir al Señor es un estilo de vida. Y al yo explicarle esto, me decían, efectivamente, eso es lo que, lo bueno de alguna forma estar informado, de conocer a Dios. Dice, yo quisiera de alguna forma, concebir al Dios como tú lo concibes, porque muchas veces a nosotros nos lo inculcan como un Dios castigador, como un Dios prohibitivo, como un Dios, digo, es que Dios no te prohíbe, te evita sufrimiento. Entonces, cuando llegas a entenderlo, ahí es cuando de verdad te das cuenta y das ese cambio de tu vida. Y fue muy interesante porque a raíz de toda esa situación, como yo me quería meter, porque nada más estaba tomando mi café, se me acabó el café y hacía frío, pero al final de cuentas, pues Dios me dio las palabras indicadas para de alguna forma compartir. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces nosotros tomando esa función de atalaya y sabemos lo que va a pasar y lo que espera en los tiempos posteros y no informamos a la gente y en lugar de informar a la gente los juzgamos, pues al final de cuentas los terminamos alejando. Y muchas veces pasa eso, que no sabemos predicar, no sabemos evangelizar a las personas. Y por eso me llamaba mucho la atención eso, porque si tú no lo haces de la forma correcta, como lo dice aquí en el 6, si la atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta y el pueblo no se apercibiere y viniendo la espada hiere a él o a alguno, este fue tomado por causa de su pecado. Pero ¿a quién demandará su sangre el Señor? A ti que actuaste como atalaya, a ti al que llevaste ese mensaje, pero no lo llevaste de una forma correcta. Entonces es muy importante poner atención en la forma en cómo predicamos, en la forma en lo que le decimos a las personas, porque muchas veces en lugar de acercar a las personas con nuestro Señor, terminamos alejándolas. O a veces hasta generamos un resentimiento, perdón, con estas personas hacia Dios. Y de hecho, acompáñenme en Hechos 10, 34, 36. Y dice, entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación sagrada del que le teme y hace justicia. Dios envió un mensaje a los hijos de Israel, anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Es muy importante tener claro eso, hermanos, que el Señor es Señor de todos. Jesucristo es Señor de todos. Muchas veces tenemos ese error
de que creemos que nada más era para los judíos y la verdad, algo que me llamó mucho la atención fue ahorita, estaba leyendo la otra vez Génesis 12:3 me parece, que fue una promesa del Señor a Abraham, que a través de su descendencia iban a ser benditas todas las familias de la tierra y de hecho me llama mucho la atención porque los dos apóstoles eran judíos y al final de cuentas ellos fueron los que esparcieron el mensaje. Entonces el Señor no mintió, el Señor le dio una promesa a Abraham que a través de su familia iban a ser benditas todas las familias de la tierra y así es como ha estado pasando. Entonces, si así el Señor a través de los descendientes de Abraham bendice a las familias de la tierra, cuanto más nosotros, que el Señor se acercó a nosotros y de esa forma actuar, avisar a las personas, darles ese mensaje y de alguna forma que las personas que están a nuestro alrededor alcancen esa bendición que tan solo conocer a nuestro Señor Jesucristo de una forma especial, íntima, en la cual puedes compartir o puedes sentirlo cerca, ya es una gran bendición, hermano. Y permanecer a su lado es una gran bendición. Creo que muchos hablan de posesiones o piden posesiones al Señor, piden un buen trabajo, piden muchísimas cosas, pero para mí en lo personal, la riqueza más grande que tengo es Jesucristo y la bendición más grande que tengo es Jesucristo en mi vida, porque me podrá faltar todo, pero al final de cuentas Él no me faltará nunca. Y de hecho, no sé si los platico una vez una frase que me gustó mucho de Rubén Blades que dice, hay gente tan pobre que lo único que tiene es dinero. Y muchas veces eso pasa. Hay familias que son muy ricas, que no tienen dinero, pero que son muy ricas. Entonces, pongamos a analizar esas situaciones en nuestra vida y lo que verdaderamente es importante de alguna forma. ¿Vale? Ahora acompáñenme, vamos a continuar en Joel 2, y vamos a leer del 3 al 9. Y dice así, delante de él consumirá, delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama, como el huerto de Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado. Ni tampoco habrá quien de él escape, su aspecto como aspecto de caballos, y como gente de caballo correrán, como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojas rascas, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes, como valientes correrán, como hombres de guerra subirán el muro. Cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo, ninguno estrechará a su compañero, cada uno irá por su carrera, y aun cayendo sobre la espada, no se herirán. Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. Esto es algo muy interesante, hermanos, porque como lo dice en el 6, delante de él temerán los pueblos y se pondrán pálidos todos los semblantes. ¿Qué es lo que pasa en nuestra vida cuando no estás haciendo las cosas conforme a la palabra de Dios? Muchas veces llega el juicio a nuestras vidas. De hecho, hay un meme que me gustó mucho, que está interesante, que dice que son dos recuadros y dice, Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? Y en el recuadro de abajo aparece pensativo y dice, híjoles, ya me acordé. Y así es con el Señor. Aquí habla que los pueblos se pondrán pálidos, o sea, estarán de alguna forma espantados, asustados, como dicen aquí, ¿no? Pierdes el susto, te pones blanco del susto. Y al final de cuentas es por eso.
Muchas veces hay gente que dice, espero que el Señor ya venga, ya ven, Señor. Muchas veces lo piden, pero ¿en serio estás seguro de lo que estás pidiendo? ¿Estás haciendo las cosas conforme a la palabra del Señor? Porque también aquí lo dice, que aunque tú cayeres sobre espada, no se herirán. Hay gente que está confiada en que no les pasará nada junto con el Señor, pero hay gente que pide al Señor, pero no sabe cómo le va a ir con el Señor. Entonces, al final de cuentas, yo algo que tengo como propósito es seguir la voluntad de Dios, sea cual sea. Porque al final de cuentas, quiera yo atravesar un, un mal momento de mi vida o no quiera atravesarlo, pues al final de cuentas no depende de mí. Lo único que depende de mí es estar preparado para atravesar esas situaciones. Y es lo mismo aquí. Es como lo dice al principio, delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama. Y dice, como el huerto del Edén, será la tierra delante de él y detrás de él como desierto asolado. Entonces, ¿quieres que el Señor esté contigo o quieres que el Señor no esté contigo? Al final de cuentas, ¿dónde quieres o cómo te quieres sentir? ¿Como en el huerto del Edén o como en el desierto asolado? Porque al final de cuentas, las cosas que hagas en tu vida tienen repercusiones y esas repercusiones, pues tienes que afrontarlas. Hay algo que se llama responsabilidad. Tienes que ser responsable a la hora de elegir y a la hora de asumir las consecuencias. Y muchas veces eso es lo que no queremos. Queremos que nos vaya bien en nuestra vida, pero no queremos estar preparados con el Señor. Queremos que el Señor no nos lleve por mal camino y al final de cuentas no estamos haciendo las cosas correctas conforme a su voluntad o conforme a su palabra. Entonces es muy importante, hermanos, tener en cuenta esa situación. Como les decía, yo sé que esto es algo profético y que está hablando del día del juicio de nuestro Señor cuando Él venga, pero al final de cuentas, en nuestras vidas pasa a diario. En cada día que tú atraviesas tu día, estás atravesando pruebas. Cada día de tu vida es una prueba. Por ejemplo, yo les preguntaría, ¿hoy pasaste pasaste la prueba ¿estuviste preparado para afrontar la prueba de hoy? Si algo que me llamaba mucho la atención era al principio era eso, yo concluía que era un llamado, al llamar con la trompeta, y ese llamado es a ayunar y a orar, a estar preparado y a pedir perdón a Dios por las cosas que no hayan sido correctas o agradables para Él. De hecho, acompáñenme, vamos a regresar a Ezequiel 33 del 18 al 20. Del 18 al 20 y dice así, cuando el justo se apartare de su justicia e hiciere inequidad, morirá por ello. Y cuando el limpio se apartare de su impiedad e hiciere según el derecho y la justicia, vivirá por ello. Y dijisteis, ¿no es recto el camino del Señor? Yo os juzgaré. Oh casa de Israel, a cada uno conforme a sus caminos. Muchas veces nosotros tomamos decisiones o seguimos al Señor o creemos que seguimos al Señor, pero al final de cuentas, en lugar de hacer lo justo, nos estamos apartando de la justicia. Estamos actuando de alguna forma inicua y esa iniquidad nos lleva a transformarnos cuando nuestra vida iba bien y sufrimos esa transformación, cuando empieza de alguna forma a afectarnos y nos transformamos en algo que no es grato para el Señor. Y aquí Ezequiel nos hace referencia a eso, que permanezcamos en el camino del Señor,
porque muchas veces caemos en conformidad o nos conformamos con algunas situaciones que están pasando en nuestras vidas y al final, este, terminamos alejados del Señor. De hecho, como lo dice en Hebreos 10:31, en Hebreos 10:31 dice, horrenda cosa es caer en manos de Dios, del Dios vivo. ¿Por qué es horrendo, hermanos? Hay situaciones o casos donde vas bien con el Señor, conociste al Señor, serviste al Señor, estuviste mucho tiempo con el Señor y de repente se te ocurre o te alejas de Dios y te empiezas a meter en situaciones que no son gratas para Él. Hay gente, o he escuchado casos de gente que sigue al Señor, conoció, el Señor estuvo en su primer amor, después de eso se terminan alejando del Señor y terminan metiéndose en otro tipo de situaciones. Y la verdad a veces es muy triste, hermanos, porque en lugar de seguir la voluntad de Dios, te terminas alejando de Él, terminas haciendo cosas que no son gratas y al final de cuentas te empiezan a pasar cosas que ya no son agradables para tu vida y de alguna forma terminas sin una pierna, terminas con parálisis facial, hay gente que termina en silla de ruedas y eso acontece por de alguna forma no estar alerta, no estar alerta y atender a la voz de Dios. Muchas veces pasamos por esas situaciones. No atendemos la voz de Dios y nos desviamos el camino y terminamos haciendo cosas que no son buenas. De hecho, pues perdón, hemos visto el caso de muchas personas que siendo cristianas después se meten en brujerías o ahorita que está de moda esta religión yoruba, que ya son santeros y todo este tipo de situaciones, pues terminan físicamente mal, a veces hasta mentalmente, a veces hasta psicológicamente, hermanos, y terminan regresando con Dios, pero trajo trato a su vida. Lo bueno es que Dios es pronto para perdonar y a pesar de que hayas estado en esa situación y que hayas traído trato a tu vida, pues decides regresar con el Señor. Pero imagínense que pase lo que leemos aquí en Joel, que no regresas con el Señor. O sea, al final de cuentas, pues terminas en una muerte a veces hasta desagradable. Y dejen de eso, no vas con nuestro Señor. Al final de cuentas terminas yendo primero al Hades y después al lago de fuego. Entonces es muy importante pues atender a la voz de Dios, escuchar esa trompeta y de alguna forma escuchar y estar atento a las atalayas de nuestras vidas. Y esas atalayas, la más importante, pues es nuestro Señor Jesucristo. Y es atender a su voz, a lo que nos manda, a lo que quiere para nuestras vidas, porque al final de cuentas, no es que el Señor te prohíba cosas, es que el Señor quiere que te vaya bien en la vida. Y es por eso que te previene de ciertas situaciones. Yo no los veo como mandamientos, yo lo veo más como prevención, que sí son mandamientos y te lo marca como 10 mandamientos, pero yo lo veo más como ten cuidado de no hacer estas situaciones porque al final de cuentas va a haber cosas que se van a desatar en tu vida y esas cosas no van a ser gratas para ti. Entonces es muy importante, hermanos, tener en cuenta esas situaciones. Vamos a leer, vamos a seguir con nuestra lectura. Vamos a Joel 2 y vamos a leer los últimos dos versículos. Bueno, me faltan otras escrituras, pero los últimos dos versículos de Joel, que dice así, Joel 2, 10 y 11. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos
El sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor, y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová, y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Por eso es muy importante, hermanos, tener cuenta todas las cosas que el Señor nos muestra. A veces no queremos escuchar. De hecho, yo me he vuelto más aprensivo de alguna forma para ver las advertencias. Muchas veces hay gente que, como dicen vulgarmente, ¿no? Que no darías un peso por él, pero al final de cuentas, el consejo que él te da y la escritura que él leyó, a veces son aquellas situaciones que de alguna forma te advierten. De hecho, me he vuelto muy aprensivo en ese aspecto porque hay gente que se acerca a mí, me comenta ciertas situaciones, claro, las analizo, las medito y las pongo en tela de juicio, porque al final, no todo lo que me digan es bueno, pero de alguna forma trato de analizar. Y las cosas que veo que son buenas para mi vida y que de alguna forma me están advirtiendo de ciertas situaciones, pues aquellas cosas son a las que pongo atención y de alguna forma me han prevenido de ciertas situaciones. Digan ustedes, ¿quién va a poder soportar el día de Jehová? Como lo leíamos ahorita en Hebreos, cosa fuerte es caer en las manos del Señor. Entonces, pongámonos a cuentas de alguna forma, escuchemos ese llamado para ponernos a cuentas, ayunar, orar, pedir perdón, meditar, discernir y estudiar, porque al final de cuentas el Señor quiere que nos vaya bien en nuestro diario vivir y no quiere que caigamos en eso. Imagínense, si no quiere nuestro Señor que nuestra vida nos vaya mal, ¿ustedes creen que no quisiera que cuando Él viniera nos fuéramos con Él? A veces nos fijamos ya en lo grande, pero no nos damos cuenta de lo pequeño. A veces decimos, no, en el juicio final sí me voy a ir, pero hoy en tu día, ¿cómo lo viviste? ¿Qué cosas hay que pulir? ¿Qué cosas hay que deshacernos de ellas? ¿En qué cosas hay que mejorar? Porque estamos viendo el gran día, pero el día pequeño, que es el de hoy, no pusiste atención y para poder pasar ese gran día, primero tuviste que haber pasado este día pequeño y la prueba de hoy. Entonces es muy importante estar alerta en esas situaciones, hermanos. Y vamos a Eclesiastés 3 del 7 al 9. La última escritura para que puedan participar, hermanos, pero vamos a leerla primero, que dice en Eclesiastés 3 del 7 al 9. Dice, hay tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Hay algo importante aquí, hermanos, hay que buscar un propósito, y ese propósito es pasar la prueba de hoy y llegar con nuestro Señor Jesucristo y llegar a la meta al final de cuentas. Hay una frase que a mí me gusta mucho, que es una frase japonesa que dice, es mejor ser un guerrero en un jardín que un jardinero en una guerra. ¿Por qué? Porque ese propósito te ayuda, como les mencionaba hace unos minutos, tú tienes que tener ese propósito, tienes que estar preparado para ese día. Por ejemplo, algo que me gusta mucho de esta frase que dice de que es mejor ser un guerrero en un jardín que un jardinero en una guerra, me gusta mucho porque efectivamente, un, en este caso se hablaba de los samurái, un samurái en un jardín puede hacer jardinería, puede dedicarse a la agricultura, puede hacer todo lo que tenga
qué hacer con respecto a la jardinería, pero él está preparado si se avecina una guerra. O sea, es un hombre de paz, pero está preparado para la guerra. Y sin embargo, un jardinero no. Un jardinero será muy bueno haciendo jardinería, pero si se avecina la guerra, pues no está preparado para combatir. Y así es como nosotros tenemos que estar preparados en nuestro diario vivir. Ese propósito de orar, meditar, discernir, estudiar nuestras escrituras. Al estar preparados cuando venga esa batalla, llegaremos a ese propósito al final de cuentas, que es pasar la prueba. Entonces, hermanos, eso es algo muy importante que tenemos que tener. Es como les decía, si ustedes pasan la prueba del día pequeño, cuando venga el día grande, el día del Señor, el día de Jehová, creo que no tendrán problemas en pasar. ¿Por qué? Porque están preparándose día con día para la llegada de ese día. Dice un proverbio, igual, es un proverbio japonés, dice, se perdió un clavo y por el clavo se perdió la herradura, por perder la herradura se perdió el caballo, por perder el caballo se perdió el jinete, por perder el jinete se perdió el mensaje y por perder el mensaje se perdió la guerra. Una pequeña cosa en la cual falles desencadena en otras y al final de cuentas, tu propósito o el propósito que te habías fijado que era permanecer en el Señor, pues perdiste esa batalla. Entonces, si pierdes el clavo, hermano, de este día, posiblemente pierdas el mensaje para llegar y pierdas la guerra. Entonces, es muy importante que tengas ese propósito y que estés preparado. Claro, no somos perfectos, pero podemos practicar de alguna forma. El único perfecto es Jesucristo y para practicar la perfección es practicar lo que hace Jesucristo o lo que hizo nuestro Señor. Entonces es importante practicar la forma en cómo se comportaba Jesucristo. Y hasta aquí, hermanos, les voy a dar, son las 7:50. Procuro siempre terminar 10 minutos, bueno, entre comillas, 10 minutos antes de las 8 para que de alguna forma participemos. ¿Alguien quiere participar? Permítame. Ok, Gerardo. Bueno, hermanos, fíjense, estaba leyendo lo importante de oír, porque aquí hablaba de oír las trompetas. Si nos vamos a tiempos actuales, eso es como una alarma, como la alarma sísmica. ¿Por qué escuchamos la alarma sísmica? Pues para prevenirnos de que viene un temblor. Cuando hay guerra, en países donde hay guerra, suena una trompeta que se oye escalofriante. Si han visto películas, porque, o si han estado en otro país donde hay guerra, se escuchan unas alarmas porque viene el invasor. Y a final de cuentas, en estos tiempos se le llama trompeta, pero aquí las alarmas son cosa física, pero aquí estamos hablando de las trompetas, de la voz del Señor que nos está anunciando algo y que en toda su palabra siempre nos advierte, pero a veces nosotros no escuchamos. Estaba leyendo, por ejemplo, aquí en Ezequiel 33, del 7 al 9, dice así, mira, y es lo importante porque a veces no, a veces las cosas no sabemos más allá y pensamos que las cosas son sencillas, que las cosas son bien fáciles y que cada uno hace sus cosas, pero no todo tiene una importancia para el Señor. Y qué importante es para el Señor haberte escogido a ti para un propósito. Te escogió como mensajero. Y qué pesado es para los que son pastores, porque esta palabra te la voy a leer, Ezequiel 33, del 7 al 9, para los pastores principalmente porque es una carga, porque son los encargados de la gente, del pueblo que va a escuchar la palabra. Pero todo esto, si a ti te escogió el Señor, es para un propósito.
y se leyó la semana pasada para que compartas, para que les digas a tus hijos, a los hijos de tus hijos y a las generaciones venideras y también a tu prójimo. Fíjate lo que dice aquí en Ezequiel 33 del 7 al 9, dice, a ti, pues, hijo de hombre, he puesto por atalaya a la casa de Israel. Te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que guarde el impío de su camino, se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Muchas veces quizás hemos tomado un poco el llamado del Señor. Muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Y si usted ha sido escogido, tratemos de hacer las cosas conforme a la palabra del Señor. Nada más como conforme al Señor. Todo lo que escuches, lo que te digan, todo, tú conforme a lo que has leído, puedes decir, no, eso no está bien, eso no lo mandó el Señor. Y si alguien te comparte de lo mismo, ahí puedes decir, sí, exactamente, eso es lo que dice el Señor. Ahorita con este tema, de varias cosas que que comentaba Vicente, eh, me toca presidir el domingo y se confirma. Y hay algo que recordé y me di cuenta, y es parte de eso, porque en la misma semana yo iba, precisamente hoy, iba hacia mi trabajo y iba pensando en los mandamientos, que son ordenanzas, que son estatutos, pero al último, a mí me gustó la palabra, son normas, pero son normas preventivas. Dios no te prohíbe nada, sino te dice no para prevenirte de que sufras. Y esta es la importancia de si nosotros que estamos como servidores y aparte hemos sido escogidos para seguir a Jesús, no es nada más para ir y cumplamos con el mandamiento de guarda el día de reposo, porque al final de cuentas, si estamos guardando el día de reposo, ¿qué quiere decir la palabra reposo? Descansar, descanso, reposar nuestra alma, nuestro espíritu. Decía, a ustedes ya se les ha compartido el evangelio de paz, y a veces no andamos en paz. Nada más basta con que te subas a tu carro, te vayas a la México Querétaro y todos andan buscando por dónde y ya se hizo un relajo, ya vienes estresado del trabajo, problemas de la casa, situaciones de otra cosa, y uno es débil, uno como carne se desespera. ¿Pero por qué? Porque no hemos hecho las cosas conforme al Señor quiere. Y Jesús siendo en calidad de hombre, él sí las cumplió. Y aquí hay algo, el por qué las cumplió, porque él no se concibió de un hombre y una mujer al contacto físico. Él fue concebido a través del Espíritu Santo, pero nos dio el ejemplo de que sí se puede, de que los mandamientos no son gravosos, los gravosos somos nosotros. El pecado sí es gravoso. Fíjense, leía una palabra en Job que dice, si pecares, ¿qué cosa qué ganarás ante Dios? Si pecas, ¿qué ganas ante Dios? Y a final de cuentas, pues es algo vano. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que si hacemos de conforme a la voluntad de Dios, nos va a ir mejor, porque aquí nos promete que es un bien para tus huesos, para tu cuerpo y para muchas cosas. Entonces, pues como se hablaba a partir de la semana pasada, como les decía, hay que poner nuestra mirada en el autor y consumador de la fe.
Olvídate de los milagros. Primero ve con el consumador de la fe, porque muchas veces queremos el milagro, pero ya, porque así somos los humanos. Pero quizás no estamos atendiendo lo que él quiere, porque si estamos hablando de que hay normas, pues hay que cumplirlas. Es como en un trabajo. En un trabajo te piden como 10 documentos. Si no llevas uno, no entras a trabajar. Y en lo espiritual es lo mismo. Aquí nos está dando los datos, pero nosotros a veces no queremos y lo agarramos como juego y lo agarramos como que, hoy no quiero. Por ejemplo, dice, como los que tienen por costumbre no ir a la iglesia los domingos, ¿no? Es una norma que para bien de nosotros, pero la dejamos pasar. Y así en muchas cosas. Entonces, atendamos lo que nos dice el Señor y despertemos ese oído. Pero antes que oír al mundo, escuchar al Señor. Pero si escuchas al Señor, no vas a tener de otra más que ahora compartir lo que el Señor te está diciendo, así como decía aquí. Porque no nos llamó nada más así, porque, ay, tú me caíste bien y vente para acá, para mi iglesia. No, hemos sido escogidos para seguir dando el mensaje. Ese era mi comentario. Sí, de hecho tenemos el ejemplo de Jonás. Jonás al no querer atender la voz de Dios y no ir a predicarle a limpio a Nínive, en este caso, pues al final de cuentas todo lo que atravesó, ¿no? Ujú. Y su sangre iba a ser demandada de parte del Señor por Jonás. Gracias, Ger. Adelante, Nas. Hola, hermanos, buenas noches. Este, yo ahorita con la predicación me acordaba de una película que es muy famosa, que se llama El efecto mariposa y que trata varios escenarios de cómo, de qué hubiera pasado si el protagonista hubiera tomado cierta decisión. Y pasa lo mismo con nosotros. Yo creo que en varias ocasiones nos hemos preguntado, pero ¿qué estaba pensando? ¿Por qué decidí esto? O sea, ¿por qué teniendo una mejor opción o el Señor me estaba mostrando esto? ¿Por qué no me fui por esto? ¿No? Por qué tuve que hacer las cosas así? Entonces, eh, creo que ahorita, pues con todo lo que el Señor nos ha estado capacitando, lo que ha pasado, pues en el mundo o sigue pasando, ahorita bueno, lo que comentabas al principio de que estaba siendo un poquito más, no, esto no bebé, es jabón, un poquito más escéptico, sobre cómo tomar decisiones. Creo que todos estamos así ahorita. Eh, Pensamos más las cosas para decidir algo, porque pues ya los tiempos no están como para, pues, tomar una mala decisión, justo como ahorita, Lucas. Ese era mi comentario, hermanos. Quería decir más cosas, pero mi hijo no me lo permite. No, gracias, Nas. Y sí, 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 ese es un buen ejemplo, ¿eh? Esa película se la recomiendo muchísimo. Yo ya la vi. Es un escenario, es donde ese chico toma varias decisiones se puede decir que en una decisión que tomó quedó inválido, quedó sin manos, sin piernas. En otro, la chica con la que hablaba, o sea, al tomar hagan en cuenta que el efecto mariposa es como si regresara a ciertos aspectos de su vida y esas decisiones las cambia. Pero los desenlaces son muy trágicos, muy, muy trágicos de muchas de las decisiones que toma. Y ese ejemplo es muy cierto, ¿no? Y a veces eso pasa en nuestra vida. A veces al tomar una mala decisión nos lleva a situaciones a veces hasta trágicas en nuestra vida. Adelante, hermana Fanny. Gracias, Nas. Gracias, buenas noches. Algo que dentro de lo que se compartía, creo que el Señor me hacía considerar que es bueno siempre tener presente que
Dios, cuando tú lo reconoces como tu Señor y tu Salvador, dice que, y te bautizas, dice que todos tus pecados los va a arrojar al fondo del mar y que ya no va a tener memoria de ello y que somos hechos creación nueva. Si bien es cierto, debemos como dejar todo eso atrás para no estarnos flagelando y realmente ser criaturas nuevas, pero también es bueno considerar de dónde nos sacó, para que no se nos olvide esa gracia tan grande de la que podemos disfrutar el día de hoy, que no somos dignos ni merecedores de nada, y al final todo lo que tenemos es gracias a Él. Es porque Él nos ama, nos quiere ver bien y quiere también utilizarnos, quiere que seamos esos instrumentos para llevar su mensaje a quienes todavía no ha sido su tiempo, pero debemos tener cuidado de no caer en que esto se vuelva algo banal, que solo lo hagamos para tener reconocimiento del mundo, para que el mundo vea lo que hacemos, porque realmente lo poco o mucho bueno que pueda haber en nosotros es Cristo, es su reflejo, y nosotros simplemente somos instrumentos. Y también algo que en algún momento comentábamos en otro estudio es que es muy, cuando te apartas o te enfrías, es como de cierta forma un pesar porque tú sabes que no estás bien, pero cuando te apartaste y te enfriaste y no te has dado cuenta, todavía es más peligroso porque tú crees que estás haciendo las cosas bien, crees que estás yendo por donde Dios te pide y no es cierto. Realmente estás solo como que haciendo como que haces y no estás cumpliendo con lo que Dios te pide. Dios ni siquiera es alguien, o yo al menos así lo percibo, no es como un algo que tengas que hacer, sino es que hagas para lo que estás, para lo que fuiste diseñado, para el propósito que Él ya tenía dispuesto en ti aún mucho antes de que nacieras, pero hay que pedirle que Él nos permita tener ese gozo y ese deleite por hacerlo, no verlo como un tengo, sino como un deseo, anhelo, quiero, y que en ello nos permita el fortalecer la relación con Él, porque el día que perdamos esa sensibilidad y ese corazón de carne, si no nos damos cuenta, ya perdimos todo, porque cuando lleguemos ante su presencia nos va a pasar como dice en la palabra, nos va a ver y nos va a decir que realmente nunca no, nos conoció y qué frustrante creo yo sería el estar intentando hacer las cosas y cuando lleguemos ahí darnos cuenta que siempre lo hicimos mal. Ese era el comentario. Sí, gracias, hermana Fanny. Sí, de hecho sí es cierto, o sea, lo, lo contrario a hacer las cosas en vano es hacer las cosas con propósito. Y ahí es donde tenemos que tener ese objetivo claro y ese propósito de por qué hacemos las cosas. Y bien lo dice la hermana Fanny. De hecho, ¿por qué yo en lo personal admiro más la disciplina que la motivación? Porque la disciplina se forma un hábito, un hábito del cual te gusta y la motivación se acaba. Muchas veces la gente siente el primer amor, se siente motivado, se acaba esa motivación y termina. Hasta ahí llegó. Y hay gente que, se los digo yo, porque en mi caso, ¿no? O sea, muchas veces, yo se los he compartido, a mí no me gustaba dar el tema, no me gustaba estar al frente o no me gustaba hacer ciertas cosas en las cuales yo de alguna forma tendría los focos. No me gustaba. Sin embargo, algo que aprendí es a ser disciplinado con el Señor y lo empecé a hacer. Sí me gusta investigar, me gusta leer, me gusta saber sobre el tema, me gusta todo eso, pero no me gustaba como que esos focos, esos reflectores. Y al final de cuentas no es lo que me gusta, pero hoy en día ya al investigar, al compartirles y todo eso, me siento bien, me siento contento. Entonces, de alguna forma
le agarré el gusto al ser disciplinado con el Señor y tomarlo como disciplina, como tenerlo como propósito, como cumplir ese propósito, al final de cuentas me terminó gustando. Y hoy me gusta estar preparado, preparar la reunión, por lo que les decía 10 minutos antes de que den las 8, o sea, tener de alguna forma todo organizado. Eso es algo que a mí en lo particular le, le, me gustó, me agradó. Al principio no, pero hoy en día les puedo decir que me gusta hacerlo y me gusta de alguna forma compartir. Y sí es cierto lo que dice la hermana Fanny, no hagan las cosas por vanagloria, al final de cuentas háganlas por disciplina hacia el Señor y las cosas siempre háganlas como para el Señor, no para los demás. Al final de cuentas, como les decía hace rato, mi riqueza para mí es el Señor. Podrás no tener familia, podrás no tener amigos, podrás no tener cualquier cosa, pero al final de cuentas Jesucristo siempre está en tu vida. Y por eso es importante hacer las cosas para el Señor, porque es el único que nunca te va a faltar. ¿Alguien más quiere comentar algo? Hola hermanos, buenas noches. Dios les bendiga. Les quiero compartir, hace ratito estaba leyendo en Jeremías 1:4. Dice, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones, y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Le doy gracias a Dios por su palabra, porque me hacía pensar que precisamente nuestro Señor Jesús es a lo que nos ha mandado, a hablarles a las personas. Y muchas veces llegamos a escuchar pues a las personas que nos comentan a lo mejor que están yendo con un brujo o que están haciendo ciertas cosas y nosotros que conocemos la verdad, a veces por miedo o por pena o por pensar pues que cómo lo va a tomar la otra persona, no les compartimos de nuestro Señor Jesús y no les decimos que pues realmente eso no está bien y que no los va a llevar a algo bueno. Y sin embargo, Dios me muestra que Él nos hizo valientes, porque precisamente más adelante, en el 17 dice, tú pues ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande, no temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Y precisamente, pues me hacía pensar que no nada más es a veces con palabras, sino también con hechos porque bueno, nosotros, mi mamá y yo tenemos un negocio de desayunos y hace ratito estábamos platicando y mi mamá me decía que pues iban a comer varias personas solas y a veces pues platicábamos con ellos y pues salía a la luz nuestro Señor Jesús porque como dice aquí, ¿no? Él ha puesto su palabra en nuestra boca porque está en nuestro corazón. Y mi mamá me decía que mi abuelita pues fue comerciante toda su vida. Y me decía que mi abuelita le decía, hija, es que hay personas que solo se acercan a comprarte para platicar o para pasar un tiempo porque tienen mucha necesidad. Y y pues precisamente es lo que nosotros estábamos observando. Pero a veces, como dicen, ¿no? A veces nosotros decimos, Señor, pero es que ¿cómo le voy a decir? Pero es que ¿cómo voy a hablar? Pero es que, y en este caso Jeremías le decía, es que soy niño. Y el Señor le decía, no, o sea, no tengas miedo, yo puse mi palabra en tu boca y di lo que yo te mande, ¿no? Y también está del otro lado el hecho de saber escuchar cuando el Señor te está mandando a alguien a hablarte porque muchas veces nos atamos tanto a nuestros pensamientos, a nuestras formas de pensar, que queremos hacer las cosas como nosotros queremos. Y cuando el Señor manda a alguien y te dice, no es por ahí, y dices, sí, híjole, no, o sea, tengo que obedecer, porque si no obedezco, precisamente como dicen, la situación pues se va a ir a tener ese alejamiento de nuestro Señor.
porque Él pues quiere que andemos en justicia. Y precisamente pues también es esa parte de saber escuchar cuando el Señor nos está hablando, de tener ese oído espiritual abierto y de estar pues esperando muchas veces en Él, porque a veces también puede pasar tiempo, ¿no? No todo es tan rápido. Va a haber veces que sí o va a haber veces que no, que a lo mejor vas a esperar por una respuesta a cierto tiempo, pero siempre estar esperando a nuestro Señor, porque al final de cuentas, el obedecerle a Él y el seguir sus caminos siempre nos va a dar el mejor resultado. Y pues era lo que les quería comentar, hermanos. Dios les bendiga. Gracias, Aira. Sí, de hecho, hay una frase, soy mucho de frases, hermano, pero a veces se me quedan mucho grabadas. Y dice, cuida tu comportamiento porque tal vez sea el único evangelio que muchos conozcan. Y es muy cierto, cuida mucho tu comportamiento y la forma en cómo te comportas en cada aspecto de tu vida, porque al final de cuentas hay gente que la única forma en cómo van a conocer a Dios es mediante lo que están viendo, es mediante tu ejemplo y cómo te comportas. Hay Hermano, gente de que... hecho, también sobre eso, ay, perdone, Adelante, también adelante. sobre eso les quería platicar algo que me pasó, que yo necesitaba cambiar un billete. Entonces fui con un chico que vende verdura y le dije, ¿me cambias este billete? Pero se lo dije amable. Y el chavo me contestó así como molesto, ¿no? Y me dijo, no, no tengo así. Y yo le dije, ándale, es que no tengo cambio. Pero, o sea, yo pues tenía una actitud amable, ¿no? Y el chavo como que sintió feo y me dijo, bueno, está bien. Y había una señora ahí comprando y me dijo, la señora se me quedó viendo y me dijo, solo que te la cambio por una de 5 pesos. Y me empecé a reír, ¿no? Y le digo, o de dueño. Y se empieza a reír la señora. Y agarra y ya el chavo me cambió. Y me dice la señora, ¿tú qué vendes? Y le digo, chilaquiles. Y me dice, ¿están buenos? Y le digo, muy buenos. Y le hace, bueno, voy a ir a comer. Y ya agarró a la señora y se subió a su camioneta y fue a donde yo estaba a comprarme, ¿no? Y pues ya se bajó y pudimos platicar, pero lo que yo le decía a mi mamá que fue esa acción, que a pesar de que el chico me contestó mal, yo le pude haber contestado mal o me pude haber ido enojada, ¿no? Así como decía, ay, pues qué grosero. Y sin embargo, no, o sea, nuestro Señor Jesús nos enseña precisamente a ser misericordiosos y pues a darle a las personas amor, aunque muchas veces ellos no te lo estén dando. Era lo que quería comentar. Claro, y de hecho eso es algo muy, muy importante porque cuando yo leí, bueno, esto lo leí de un libro y algo que me llamaba mucho la atención es que es la actitud es lo que cambia, cambia la perspectiva de las personas y ahí hablaba de la actitud de humildad, actitud de paz, actitud, bueno, la actitud amorosa y en la forma en cómo respondes es como muchas veces pasa y de hecho a mí me ha pasado muchas veces similar a lo que comentas. Fue igual, fue una discusión, yo actué con amabilidad, al final de cuentas se terminó disculpando y dijo, discúlpame, es que he tenido un día malo. Le digo, sí, está bien, no te preocupes y de alguna forma como que bajan los decibeles, pero eso es muy cierto y como también lo mencionó la hermana Fanny, este, quizás ese reflejo del Evangelio de Cristo, que el Evangelio de Cristo lo lleves tú en tu vida, en tus actos. O sea, sí que lo lleves bajo el brazo, pero también que lo lleves en tu comportamiento. ¿Alguien más quiere comentar algo? Hola Vicente, Adelante, Ra. sí, es bien importante ahorita este capítulo 2 acerca del día de Jehová y empezaba con una atalaya que es precisamente aquel que, como se mencionaba, el que da aviso a. Y dice en Mateo 5:13, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Nosotros somos esas atalayas que tenemos esa responsabilidad de anunciar el día de Jehová, hermanos, es un día terrible, es un día de miedo y es un día de espanto.
Precisamente dice en el día, en Sofonías 1, 14 y 15, cercano está el gran día de Jehová, día de ira, día de angustia y aprieto. Entonces, nosotros tenemos que, como bien se mencionaba ahorita, en la medida de lo posible, cuando Dios nos dé esa oportunidad para hablar del Señor, no la desaprovechemos, sino que entremos con todo, porque era Ezequiel, me parece que sí era Ezequiel, al cual se le dijo que fuera y le hablara a todos, ¿no? A todos los que se encontraron en el camino. Y así somos nosotros, pero si nosotros perdemos el sentido, como decía aquí, si la sal se desvaneciese, ya no sirve para más que ser tirada y hollada. Entonces, nosotros somos esos portavoces que muchas veces las personas no conocen a Jesucristo y nosotros tenemos que ir y mencionarles. Por eso, este día espantoso, hermano, a mucha gente, a pesar de que la Escritura dice que todos conocerán al Señor, no habrá uno que no diga no conozco al Señor, pero muchos no conocen el día espantoso. ¿A qué se refiere con el día espantoso? Es un día, híjole, que ni los mismos cielos van a poder contener al Señor. O sea, todo se va a ser pasado por fuego, se va a derretir. Pero mucha gente no conoce eso, no sabe. Una de nuestra hermana reina, algo que el Señor le ha permitido llevar es ella les habla del apocalipsis. O sea, ella les empieza a advertir de las cosas que están por venir y está bien que le mencione porque muchas veces desconocemos esa parte del Señor. Entonces, qué importante es, hermano, que cuando Dios te da la oportunidad de hablar de Jesucristo, métete con todo, hermano, métete con todo porque no sabes si vas a volver a ver a esa persona, si vas a poder incluso hasta verla con vida, ¿no? A veces decimos, ¿por qué no le hablé cuando tuve la oportunidad, ahora que ya falleció? Pues ya no puedo hacer nada por esta persona, ¿no? Y muchos mueren pues sin Jesucristo, que es una lástima, ¿no? Entonces, qué importante es que veamos que este día espantoso del Señor es un día de ira, es un día de disgusto, que nadie puede estar delante de pie o de pie delante de él sin que pues vaya, pueda contenerlo. Entonces, pues hermano, en la medida de lo posible, vayamos y hablemos. Y si Dios permite que llevemos un discipulado con alguien, pues adelante, ¿no? Sigámoslo llevando, pero recordemos que este capítulo 2 pues es uno de prevención, es un capítulo de prevención de aquellas cosas que están por venir. Eso quería comentar, Vicente. Gracias, Isra. ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿No? Bueno, Gerardo, ¿me apoya cerrando con la oración, por favor? Vamos a hablar, hermanos, y pongan en oración, pues si alguna persona les ha pedido orar por ellos, pues pongan en oración. Padre bendito, recibe usted toda la honra, toda la alabanza, porque es el único merecedor de ella, porque es el único que sabe el día final. Ni el mismo Jesús lo dijo, el mismo Jesús solo dijo, ni yo sé el día ni la hora, solo mi Padre que está en los cielos. No como otros personajes que salen ahora anunciando con un IQ más alto del mundo y que ya se anunció el día de Jesucristo. Y por eso se ha mencionado en las prédicas, no le creas a nadie, créele nada más al Señor, porque el Señor lo que dijo está escrito en este libro que se llama Biblia. Porque así es como empieza el engaño y así el engaño ha sido desde la creación. Y qué difícil es quitarnos todas esas ideas erróneas porque las damos como hechos, pero ni siquiera hemos descubierto ni investigado si son verdad o no. Por eso es que le agradecemos que somos de lo más vil del mundo, por eso nos ha alcanzado, porque no escogió ni a sabios ni a entendidos, porque quizás en su egoísmo
o en su creencia de tener mucha inteligencia, no pueden creer en nada. Pero a los que hemos sufrido, a los que somos pecadores, nos ha alcanzado para mostrarnos el camino, la verdad y la vida. Y a través de su Espíritu Santo, como dijo Jesús, que Él se iba, pero nos dejaría un consolador, que sería el Espíritu Santo. Él es el que nos revelaría todas las cosas. Y hasta el día de hoy estoy seguro que a todos los que se han convertido al cristianismo, el Señor a través de su Espíritu les ha revelado todo. Porque al final de cuentas la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Algo que no hemos visto y algo que todavía no hemos alcanzado, pero que si ponemos en práctica esa fe, todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Porque su palabra dice que no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por eso es que le agradecemos y en sus manos pongo a cada uno de mis hermanos aquí conectados, a sus familias, a sus hogares, y le pongo en sus manos a la iglesia del parque en general, a todos mis hermanos que asisten a la iglesia del parque, a sus familias, a sus hogares, sabiendo que usted conoce todas sus necesidades y déles a cada uno conforme a su voluntad y no a la nuestra. Y así entenderemos que la fe produce paciencia. Hay que saber esperar cuando usted sea su voluntad. Y todas cosas se las pedimos en nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios.